En la historia de la humanidad se han levantado cientos de miles o hasta millones de dioses. Y el ser humano siempre ha buscado una deidad, ha buscado el sentido de la vida, el propósito de todo, intentar encontrarle la razón a todo. Y ese es el tema del episodio de hoy. Bienvenidos a Fe Racional, mi nombre es David. Y yo soy Carlos, y la pregunta que nos haremos hoy es, ¿Dios o dioses? Como mencionabas, a través de la humanidad muchas culturas han tenido una infinidad de dioses para todo, el dios de la lluvia, el dios del trueno, el dios del amor, y aún así vemos a un pueblo que tiene un dios distinto, con un mensaje diferente, que lo podemos encontrar en Deuteronomio 6:4, que dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y esa es la pregunta del episodio de hoy, es decir, ¿por qué el monoteísmo tendría mucho más sentido que el politeísmo? Pero para pues empezar a hablar de eso, primero definámoslo. Claro, y son términos que vamos a estar usando bastante, no solo ahorita, también en un futuro. Monoteísmo, así de manera sencilla, es creer en un Dios que es supremo, es absoluto, es eterno, es el creador y el sustentador del universo. Sí. Y politeísmo es pues la creencia de muchos dioses, creencia de dioses con distintos roles, poderes y personalidades. Entonces, como mencionabas, vamos a hablar de por qué el monoteísmo hace más sentido, por qué, qué problemas nos trae el politeísmo, qué conflictos nos daría tener algo así. Sí, porque, es decir, en todas las culturas hemos observado que se levantan diversas mitologías, diversas historias del origen del universo, diversas historias del origen de las cosas naturales como la lluvia, las guerras, el mar, las cosechas, todo lo que encierra a lo que es alrededor del ser humano, siempre en diversas culturas se le asignaba un dios. Entonces podemos hablar de mitología griega, de mitología romana, mitología nórdica, Egipcia. mitología egipcia. Es decir, hay bastante que podemos escarbar de eso. Sí, y es bien interesante ver los paralelos, por ejemplo, y no hablando de películas, porque luego están los personajes que han traído en las películas, pero tenemos el ejemplo de Zeus y Thor, Sí. como siendo los dioses del rayo, del trueno, y no solo hay uno, hay muchísimos ejemplos, y pues estos dioses de estas culturas, lo estábamos hablando antes de grabar, reflejaban más al ser humano Sí, que a un ser supremo. sí. Te lo mencionaba yo, siempre estaba esta constante pelea de poder, se peleaban territorios, se peleaban mujeres, se peleaban hijos, y nunca, y era algo que venía pensando en lo que veníamos para acá, nunca se ve realmente un interés por salvar a la humanidad o por buscar un bien para la humanidad. Muchas veces en estas historias mitológicas, si un humano sale ganado es porque tuvo que perder algo con un dios. A veces pues eso implica venderles el alma, perdón, darles un hijo, algo de ese estilo. Y cada vez que los dioses hicieron un bien por un humano es porque estaban sacando provecho por otro lado. Sí. Vemos en las mitologías dioses interesados, dioses Egoístas. egoístas, dioses celosos, es decir, dioses con bastantes rasgos humanos. Ciertamente encontramos historias que si nos adentramos a estudiar las mitologías, nos podrían parecer incluso bellas, historias interesantes, complejas, como para leer en un libro, Claro. pero realmente historias que se contradecían entre sí, Sí. historias que representaban cierto grado de inestabilidad para el desarrollo de la humanidad. Y como lo decís, eran realmente dioses que nunca buscaron una redención para la humanidad o nunca buscaron el bien supremo de la humanidad. Eran dioses que su corazón estaba ajeno a la humanidad y si como ser humano te portabas mal, hasta ahí llegó tu vida. Sí, y bien interesante lo que mencionabas, porque sí hay muchas historias que tienen su moraleja Sí. y sirven, y hasta cierto punto es fácil imaginarlo cómo se los contaban a los niños para que se portaran bien, para que aprendieran algo, para meterles miedo también, porque había muchos dioses que realmente se hablaba de la maldad que había Sí. en ellos y cómo el deseo de ellos era la muerte para los humanos. Cabal. Y lo que mencionabas era muy cierto, no había ningún intento de redención No. para la humanidad, no se quería establecer esta
una relación simbiótica que llevara a ambas partes en una de estas historias, sino que vemos como esta jerarquía muy marcada de los dioses y luego los humanos que estaban en lo más bajo, que si te iba bien, pues es por pura suerte porque no puede ser que un dios te esté ayudando. Sí. Y puedes ver cómo es hasta tedioso hasta cierto punto tener un dios luego para cada cosa. Sí. O sea, si quería que, es como que en una empresa tengo que ir a un departamento específico para hacer algo, pues Sí, exacto. quiero que llueva, tengo que ir a hacerle un altar a tal dios, quiero tener un hijo, le tengo que ir a hacer un altar a otro dios. Quiero tener victoria en la guerra, tengo que ir con Correcto. tal Dios. Era todo un Olimpo, pero Sí. vemos con el paso del tiempo cómo todas estas mitologías comenzaron a perder relevancia, comenzaron a perder fuerza, aunque si no nos vamos tan atrás, o sea, hablando del Imperio Romano, todavía creían en esta mitología, a pesar de ser una civilización muy inteligente, a pesar de ser una civilización muy avanzada, como por ejemplo en las áreas del derecho. El derecho romano nos ha servido mucho en Occidente para crear todas las leyes. Y aún así ellos creían en esto de las mitologías, pero vemos que ha perdido fuerza y fue perdiendo fuerza a lo largo de la historia por una idea revolucionaria, por un cambio que fue para siempre, por una idea realmente controversial que le costó la vida a muchos. Porque imagínate una sociedad en aquel entonces donde todos creemos que hay un Dios para cada cosa, pero de la nada aparece un loquito que dice, no, realmente solo hay un Dios. Y entonces la gente se va a preguntar, ¿cómo que solo hay un Dios? ¿Cómo un Dios se va a encargar de hacer todo? Entonces ahí es donde nace el monoteísmo hebreo. Sí, y lo que mencionas del impacto, porque si lo pensás, la definición de Dios para ellos no era un ser todopoderoso, era un ser con cierto poder, pero limitado. Sí. Entonces, ellos no lo veían como que un Dios hace todo, sino que si este Dios está pues con este puesto o se encarga de esta cosa, hasta ahí, en eso está encapsulado, tiene que lidiarse con los otros dioses para tratar de cualquier tema. Pues. Y venir con un Dios todopoderoso, idea revolucionaria. Podemos ver también cuando Moisés va a liberar a su pueblo y le dicen, si te preguntan cómo se llama tu Dios, diles que yo soy. Sí, cabal. Porque claro, es lógico la pregunta, tantas culturas, tantos dioses, ok, me decís que venís de parte de Dios. ¿Cuál? ¿De cuál? ¿De cuál? ¿De cuál? Qué increíble, ¿va? Sí, y esa diferencia. Y me encanta pues eso, yo soy. O sea, es como, o sea, es muy bonito. Dios ve que Moisés necesita darle un nombre, decirle al pueblo de Israel, vengo en nombre ¿de quién? Y Dios dice, yo soy. Es como decir, ¿entre cuáles? Bueno, entre tantos, yo soy el verdadero, yo soy el único. Pero, o sea, en medio de un mundo de dioses múltiples, surge esta fe distinta, la fe del pueblo de Israel, la fe hebrea, es decir, un pueblo nómada, sin poder militar, un pueblo que no estaba establecido, sin imperio, comienza a hablar de un solo Dios, un Dios que no tiene imagen. O sea, imagínate, para la gente ir a adorar necesitaban una imagen. Sí. Venía un escultor y se ponía a esculpir la imagen de un Dios. ¿Ok? Pero este Dios que te presenta el pueblo hebreo no tiene imagen. Y más bien en sus mandamientos manda a decir, no hagas imágenes. Este Dios no necesita de ningún templo. Y en el futuro pues hacen un templo para honrarlo, pero realmente no lo necesita. Este Dios no es parte de la naturaleza, lo trasciende. Entonces imagínate en la mente de una de las naciones paganas que vivían alrededor del pueblo de Israel, que de vez en cuando lo mantenían asediado y lo mantenían oprimido, ver a los hebreos, no están adorando a nadie. Correcto. Para ellos incluso podrían pensar que el pueblo hebreo no tenía Dios o que eran, qué sé yo, ateos, porque realmente para ellos no estaban adorando a nadie. Claro, y como vos mencionás, o sea, hasta de un punto de vista cultural, porque bien interesante ver cómo ha cambiado la mitología en nuestros tiempos, a que esto que antes se creían como seres que dominaban el mundo, ahora han sido relegados a personajes de ficción, Sí. donde si volvés a ver algo sobre un personaje mitológico, es en series, es en películas, y interactuando con otros personajes de ficción.
pero es interesante ver cómo el esfuerzo por adorar a estos dioses llevó a templos que de manera pues se le ve como el deseo que había de hacer algo bueno, pues, y el arte, lo que hablábamos de la belleza del arte, Ujú. culturalmente eso impulsaba el arte de un pueblo. O sea, las esculturas que se hacían de los dioses no eran esculturas a medias, No, eran no, no. esculturas bien hechas. Súper hecho. Y eso, quieras o no, movía bastante los intereses culturales y artísticos de los pueblos. Sí. Y como vos decías, tal vez vean de menos a los hebreos por eso mismo. Sí. Porque, ok, ¿por qué no le quieren dedicar un templo a su Dios? ¿O por qué no le hacen una estatua a su Dios si es tan poderoso, si es tan grande? Porque eran cosas que se relacionaban. Ok, yo le hago una estatua a Zeus porque es quien gobierna el Olimpo, ¿entendés? Se merece una estatua. Y, ok, y hebreos si dicen que su Dios fue quien creó todo, ¿y la estatua? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, era muy contracultural lo de este Dios único Único. Ujú. para los hebreos, pero es decir, ¿de dónde nace esta idea? Y al parecer, si nos adentramos en las escrituras, no era una idea inventada por el hombre, sino una revelación progresiva. Dios no se presentó con una religión lista y acabada y decir esto es, sino que fue revelándose poco a poco, especialmente a través del pueblo de Israel. Pero ese es el tema de nuestro siguiente episodio. Entonces no vamos a dar spoilers al respecto de eso, pero sí mencionar que este Dios tiene grandes diferencias con los dioses de las naciones paganas. Por ejemplo, me gusta el Salmo 86:10 que lo declara con claridad diciendo, porque tú eres grande y haces maravillas, solo tú eres Dios. Entonces el salmista dice, solo tú eres Dios, no hay otro. Y a mí me encanta pensar por qué este pueblo arriesgaría tanto por esta, para las naciones paganas, supuesta revelación acerca de un único Dios. ¿Qué le ofrecía este Dios a esta nación? ¿Qué le ofrecía que no le pudieron ofrecer los otros dioses del mundo, por decirlo así? Y ahí es donde vemos lo de las mitologías, de que en muchas mitologías pues, los dioses reclamaban para sí sangre, reclamaban para sí lugar, reclamaban para sí sacrificios y veían a los humanos como peones, como juguetes. Y vaya, incluso lo que mencionas de las películas, de repente vemos cómo eran dioses caprichosos, dioses que hacían lo que se les diera la gana, sin importar si eso dañaba a un ser humano. Pero lo que me parece interesante de este Dios, de los hebreos, es que el Dios de Israel representa todo lo que no representan los demás dioses. El Dios de Israel dignifica al ser humano, le da un valor al ser humano. Y lo que más representa este valor que le da al ser humano es su propia imagen. Porque está escrito que Él creó al ser humano a su imagen y a su semejanza. Entonces, hay de vos si quieres tratar mal a un ser humano, porque ese ser humano está hecho a la imagen de Dios. Claro. Y lo que mencionábamos antes de la poca importancia que el humano tiene en otras, bueno, en la mitología. Si vos te pones a pensar, por ejemplo, en las culturas egipcias, que le sacaban todos los órganos a los muertos por la Ay, sí, nariz, qué solo locura. dejaban el corazón porque en el más allá te iban a pesar tu corazón. Y si no salía, pues ni modo, hasta aquí llegaste. Está pues también lo de las 2 monedas de hombre muerto. Y es bien curioso pensar de dónde sacaron tantas historias del más allá. Qué locura, o sea, Sí, te imagínate al hombre que pensó esto. o sea, no es como que alguien murió y regresó contando, pues, ¿entendés? Entonces, bien curioso cómo específicamente la muerte se ve como algo tan horrible y eso es algo que aún se mantiene hoy en día, no necesariamente atado a una mitología, pero se veía como algo tan horrible porque quedabas a tu suerte. Realmente muchas veces no era qué tal viviste, sino qué le place a los dioses. Y ese miedo y esa incertidumbre, me imagino yo que era algo que te carcomía por dentro. Qué horrible. Depender de decisiones egoístas de alguien más. Injustas. Injustas. Y así pensarlo. Mientras que vemos a Dios, a nuestro Dios, como mencionabas, la importancia que te da voz y la importancia que le da a tu prójimo también. Y te quiere dar a entender eso. El valor que le da al ser humano, como vos decís, hecho a su imagen. Mientras que los seres humanos en otras mitologías eran peones. Vos puedes ver, de hecho, me parece hasta cómico en la mitología griega,
cómo se empiezan guerras por cosas tan tontas, absurdas. Una vez contra Troya se supone que inició una guerra porque un hombre dijo que una diosa era más guapa que la otra. Y se arma y es una masacre y es una historia pero horrible y entran los semidioses. Y la pelea en sí suena épica, ¿para qué? Pero la idea de por qué comienza es tan absurda. Y en retrospectiva, obviamente cosas que no pasaron porque es mitología, pero el hecho de que implica que los dioses en lo que ellos creían no le daban valor alguno a la vida humana. Eran, como decimos, eran peones, nada más. Eras un juguete. Sí, sus ejércitos eran para ir y derrocharlos en peleas innecesarias. Sí, yo puedo pensar en el Imperio Romano, en todos estos que se hicieron su gran coliseo y que hacían un montón de locuras, según nos lo ha demostrado la historia, y ver cómo estos gobernantes incluso pues se atribuían de que Dios o los dioses se metían dentro de ellos y por tanto ellos tenían la potestad de decir lo que les viniera en gana porque eran los dioses. Eran los dioses, sí. No soy yo, son los dioses dentro de dioses, mí. Imagínate, o sea, cosas tremendas. Lo que mencionabas del Coliseo, cómo ellos, pues su entretenimiento era ver gente matándose entre ellos o peleando. ¿Dónde está la dignidad humana ahí? Correcto, y ellos creían que esa violencia estaban honrando a sus dioses y creían realmente que los dioses se entretenían de la misma manera. Tremendo. Y sí es bien interesante porque, vaya, a diferencia de esos dioses, el Dios de los hebreos, él le pedía al pueblo de Israel que dignificara a la viuda en su ley, que dignificara en la vida de los huérfanos, de los pobres, de los más vulnerables. Y ahí es cuando vemos que a lo largo de la historia del pueblo de Israel se levantan un montón de profetas reclamándole al pueblo escogido de Dios. Y el ayuno que yo quiero es que dignifiques al más vulnerable, que le des el lugar que se merece, porque es un ser humano. Sí, así es. Entonces, me encanta eso porque vemos que es un Dios que te enseña a perdonar, un Dios que te enseña a amar al prójimo. ¿Dónde ves eso en otra mitología? O sea, lo que entendemos hoy por moral es todo eso. Y todo eso no existía en el Olimpo de los dioses. No existía en todo ese montón de dioses. Entonces aquí es donde podemos ver que es un Dios que, a diferencia de los otros dioses, no busca sacrificios sangrientos, no es caprichoso, sino que Él desea que nos acerquemos a Él con un corazón contrito. Y aquí muchos podrían contraargumentar, sí, pero su Dios pedía sacrificios de corderitos, de animales. Claro. Pero aquí es donde me gustaría explicar que sí, pero no sacrificios humanos, no sacrificios desalmados, sino que anhelaba darle al ser humano la oportunidad de acercarse. Es como, digamos, un padre con sus hijos. Digamos que su hijo se porta mal, hizo algún berrinche. El padre no lo va a condenar a muerte. Le va a dar oportunidades para que él se acerque y entienda que de repente estuvo mal lo que hizo y le permita hacer actos que de alguna forma le hagan arrepentirse y entender que hizo mal y volver a reconectar esa relación que se perdió por la desobediencia del hijo. Entonces, exactamente ese es el Dios de Israel. Un Dios que le da la oportunidad al ser humano de reconectarse, pero Dios, que es santo, que no tiene relación con el pecado, no nos puede dar eso de acercarnos a Él con manchas, llenos de egoísmo, llenos de avaricia, llenos de pecado, porque Él no tiene relación con el pecado. Él nos demanda que correspondamos a la imagen que nos dio, que es semejante a Él. Y Él es santo, por eso Él nos demanda santidad. Y la manera de hacerlo era poner los pecados de las personas sobre estos animalitos, sacrificarlos en representación y decir, esta sangre ya fue derramada, no quiero que tu sangre sea derramada. Claro. Mejor prefiero que la sangre de este cordero sea derramada, porque la justicia, que es un término muy amplio en el sentido teológico, la justicia de Dios demanda que ese pecado se pague. O sea, Dios sería injusto si vos venís y cometés atrocidades, violencias, robos, y dices, no, yo soy todo amor y no te hago nada. Eso sería injusto. Claro.
Entonces, eso le daría la libertad a todos de portarse mal, por decirlo así. Entonces, la manera de Dios de limpiarnos era a través de esos corderos. Sí, y lo que vos mencionabas es distinto porque no son sacrificios crueles. Vos puedes ver, por ejemplo, habían culturas que mataban a un bebé para que lloviera. Qué increíble. O sea, Qué es un locura. precio absurdo Qué para locura. algo súper básico. O puedes ver a los mayas como después de un juego tenían que matar al que ganara. Imagínate, o sea, Y son muertes tremendo. tan insignificantes, sin valor alguno, pues. Y Dios no nos pedía matar personas. Jamás. Él decía, y lo que mencionabas, Él ya había puesto una ley, que el precio del pecado Sí. es la muerte. Que no te quieres morir, entonces que muera un animal por parte tuya. Y ahí es donde entra todo, de que si vas a un palomino, un cordero, un buey, dependiendo de tu pecado, para pagar esa deuda. Y lo que mencionabas de la justicia de Dios. Él, siendo todopoderoso, y era lo que mencionábamos en otro, creo que en el de ser trascendental, que él teniendo la autoridad para sobrepasar esa regla, decide limitarse porque Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Sí, o sea, él mismo es el estándar de justicia Correcto, y él no, por decirlo así, viola su propia ley correcto. de justicia. Porque diciendo, yo soy Dios, voy a perdonar los pecados de todos porque los amo y ya está, no tienes que hacer nada, seguir pecando y yo te voy a perdonar Claro. porque te amo. Sino que él demanda ese Sí, sacrificio. no se va a retractar. Entonces, regresando a la idea del monoteísmo, vemos que no solo es una fe, no solo es pura teología, sino que filosóficamente hablando, el monoteísmo es más razonable. ¿Por qué? Si hubiera muchos dioses, todos con poder limitado, como lo decías, ¿cómo se explica el orden del cosmos? Si cada quien quisiera jalar para su lado, por decirlo así, pero el orden, las leyes de la física, su estructura matemática perfecta, la belleza del universo, la coherencia del cosmos, todo apunta hacia una única fuente, una mente, una voluntad, una causa, un propósito, una causa suprema, un Dios que no es parte del mundo, sino que es su origen. Entonces, el monoteísmo nos permite no solo perfección en el universo, sino una moral absoluta. Porque imagínate entre tantos dioses y vemos que cada uno tiene su propio parecer, Claro, ¿qué estándar de moral podríamos tener? Si Dios, qué sé yo, permitiera eso, el ser humano no se podría regir por un estándar moral que realmente lo haga sentir mal cuando roba, lo haga sentir mal cuando comete atrocidades, sino que Dios, al ser uno solo, nos ofrece un solo estándar moral, un solo propósito. Entonces vemos todo eso y me gusta leer Isaías 45:5, hablando sobre todo, el Señor mismo dice, yo soy el Señor, fuera de mí no hay otro, no hay Dios fuera de mí. Entonces ahí volvemos como a lo del Éxodo que decías, yo soy. Y Dios reclama eso de decir, yo soy el único. Y le enseña a su pueblo que Él es un solo Dios. sí, y lo que mencionabas, porque al ser imágenes, bueno, ser dioses a la imagen de los humanos, están altamente corruptos. Sí. Y en el caso, pues, específicamente de la mitología griega, por ejemplo, estas historias y la actitud de los dioses son altamente egoístas, son altamente sexuales también, o sea, las historias que hay de incesto, de violaciones, y cómo puedes poner un estándar moral con Basado eso como en base, ellos. correcto, no tendría sentido. Y estas libertades que se daban y lo que mencionabas, cada uno de esos dioses al tener un interés distinto, todos jalarían por su lado. O sea, si, imagínate, por ejemplo, en la India, porque hay muchas culturas allá que creen en cientos y miles de dioses. Si existieran, te imaginas la cantidad de intervenciones divinas que habrían. Sí. Porque cada quien intentaría sacar provecho de la manera que pudiera. Sí. Y distinto a un Dios todopoderoso que está por encima de todos nosotros, que busca nuestro beneficio. Sí. Y se refleja a través de otro tipo de cosas, donde Él no te pide directamente, dame, sacrificar un bebé por mí, Exacto. o deja de vivir por mí, sino que Él lo que te dice es, ok, ama y obedece a tus padres, ama a tu prójimo, obviamente ama a mí en primer lugar, y eso no se compara en nada al precio que estaba pagando toda esta gente por dioses corruptos. Sí. Y ahí vemos donde, pues a medida de que, aunque todavía no llegamos a ese punto, pero sí mencionar a medida de que se expande esta teología que nace del judaísmo, se expande a través del cristianismo, pues sí va quedando como atrás todo esto del politeísmo,
porque llegamos a la conclusión de que el monoteísmo es más razonable, tiene mucho más sentido. Pero hablemos también de la confusión moderna que vemos hoy, del sincretismo, que como tal lo conocemos, el concepto cuando vinieron los conquistadores a América y le enseñaron a las tribus indígenas acerca del Evangelio, aunque la manera y los medios pues son realmente de dudosa reputación, por decirlo así, o la manera en que se hizo tal vez realmente no fue la correcta. Podemos ver de que, hablando del sincretismo, de que hubo cierta mezcla de creencias entre la creencia cristiana y las creencias que estas culturas tenían. Y pues eso es cosa del pasado, pero vemos que hoy en día también hay mezclas de creencias. Claro. Hay una sola sopa, por decirlo así, de creencias, y ya que el cristianismo pues ha tomado tanta fuerza, vemos cómo cuántas personas viven, ya que llegamos a la idea de un solo Dios, adaptando ese Dios a su manera y decir, yo creo que Dios es de esta forma, o yo creo que Dios me permite esto, no me permite esto, yo creo que Dios, qué sé yo, Dios es amor y me permite hacer lo que sea. Sí, y fíjate que Entonces vemos todo eso. habíamos hablado de algo parecido en un episodio que creo que el término que podríamos usar es como que se había diluido el cristianismo dentro de la comunidad cristiana, pero hay mucha gente por fuera que más que diluirlo, lo ha adulterado, Sí. añadiendo otras cosas, Sí. aún en el tiempo moderno, hablábamos el otro día, porque tal vez pueden decir, bueno, yo tampoco es que le oro a Dios y al Dios Mercurio, no, pero tal vez creen en el horóscopo, o son altamente supersticiosos, que paso bajo una escalera y tengo 7 años de mala suerte, y cosas de ese estilo que no tienen nada que ver con nuestra base cristiana. Y lo que vos mencionabas de que, ok, yo creo que Dios es, pero es de esta manera. Entonces, tal vez llegó a ser hasta cierto punto, en vez de ser, ¿cómo lo explico? Tomarlo por plenitud, lo que era el cristianismo, lo tomaron como una base para hacer algo más. Sí, como para acomodar, es decir, buscar lo que nos acomoda en vez de buscar lo que es verdad. Claro. Y así muchas personas pues viven con, vaya, una creencia que suena bien, que suena light, que suena fácil, y intentamos adaptar el cristianismo a las cosas de este siglo. Porque estamos hablando de Dios entre otros dioses. Y ya descartamos a todos los dioses del Olimpio, a Zeus, a Thor, a Mercurio, a todo este invento de dioses y esta mitología de dioses. Bueno, hay un solo Dios, pero vemos cómo las personas como lo mencionás, están buscando la comodidad para sentirse bien, para sentir que, vaya, estoy viviendo mi vida lo mejor que puedo, entonces puedo acomodar a Dios a mi manera. Y ahí es donde vemos que se ha perdido la fe racional, porque la fe racional nos llama a buscar al Dios real y no acomodarlo, no buscar al Dios que sintamos más cómodos. Sí, y se nota esta gente, por ejemplo, lo que dicen, pero es que yo sé que yo no creo en el infierno porque Dios es amor y Dios me va a perdonar. Y no tienen ningún tipo de vida espiritual, no tienen ningún tipo de vida religiosa. Y hay mucha gente así que solo toma cosas fuera de contexto. Agarran lo que les gusta y dejan ahí lo que no. Sí. Y lo que hablamos, no están siendo honestos intelectualmente y tomando toda la información posible de nuestra fuente, en este caso la Biblia, para analizar bien y llegar a conocer a este Dios. Sino toman lo que les parecen, lo que han escuchado de otra gente y deciden, sí, yo voy a vivir creyendo que Dios es así. Y no le ponen mente, no empiezan a juzgar en base a lo que dice la palabra de Dios, a su propio criterio, analizando a Dios, sino que toman una filosofía prestada, a veces añaden, a veces diluyen y deciden vivir en base a eso. Sí, y clave es lo de la honestidad intelectual, que siempre lo mencionamos y nunca nos vamos a cansar de mencionarlo, porque la fe racional nos llama a dudar pero con honestidad y también estar dispuestos a escuchar con atención, porque muchas veces las personas o no dudan de nada de las supersticiones que creen y se tapan sus oídos para no escuchar, o dudan de todo y de igual forma se tapan sus oídos para no escuchar. Entonces, ya que estamos hablando de un Dios razonable, un Dios
que creó las matemáticas, un Dios que creó la belleza, un Dios que es lógico creer que existe, pues es de ponernos a pensar que frente al caos de las mitologías, frente al caos de la superstición, el monoteísmo nos abre un camino de verdad, nos abre un camino lógico, nos abre un camino más razonable. Sí. Un solo Dios, un solo origen, un solo propósito y una sola verdad. Qué mal que se acabó el episodio porque el tema está buenísimo. El que sigue va a ser sobre, ¿y si este Dios realmente existe, se habrá quedado en silencio? ¿O qué papel ha desarrollado o desenvuelto en toda esta historia de la humanidad? Sí, imagínate. Gracias por acompañarnos en este episodio de Fe Racional. Nos vemos en el próximo episodio en donde nos vamos a estar preguntando y si Dios ha entrado en escena en la historia de la humanidad y acerca de todo esto. Así que los esperamos, esténse pendientes y vamos a estar por aquí. Dios les bendiga.